Hoy les hablaré sobre el cristianismo. Sin duda alguna, el nacimiento de Jesucristo es un acontecimiento que marcó completamente la historia de la humanidad, por lo que primero indagaremos un poco sobre quién fue y luego nos adentraremos al cristianismo como tal. Jesucristo, o también llamado Jesús de Nazaret, nació en Belén, en donde fue adorado por magos y pastores. Sus padres fueron María y José. María, según los pasajes bíblicos, fue una mujer virgen, escogida por Dios para dar a luz a Jesús, quien sería el principal profeta de su palabra. José fue designado por Dios para ser el padre de Jesús en la tierra. Con el paso de los años, Jesucristo creció siendo un carpintero de oficio, hasta los 30 años, cuando dejó su vida oculta y comenzó a divulgar la palabra de Dios. En este mismo tiempo fue bautizado por Juan, quien era su primo, o mejor conocido como Juan el Bautista. Se dice que durante este proceso el Espíritu Santo descendió en forma de paloma de los cielos. Tras ser bautizado, Jesús emprendió un viaje hacia el desierto que duró 40 días, como proceso de preparación para asumir su labor en la vida. Después de este periodo de tiempo, eligió a 12 discípulos, llamados apóstoles, y comenzó su predicación. Durante el tiempo que le presidió, sanó enfermos, hizo milagros, y dio de comer a las personas que sufrían de hambre. Por ello fue perseguido, ya que en ese entonces las autoridades religiosas lo consideraban peligroso y una mala influencia. Después de un tiempo, él predicó que uno de sus apóstoles, llamado Judas, lo iba a traicionar, y por tanto lo iba a entregar para ser crucificado. Esto se cumplió, y fue así como él falleció. Sin embargo, según los relatos evangélicos, él resucitó al tercer día, y con él la fe cristiana, siendo este el hecho fundamental y base para la creación del cristianismo. El cristianismo es una religión basada en la vida, milagros y enseñanzas atribuidas a Jesús de Nazaret, por lo que el cristianismo define al cristiano como aquella persona que cree en él y en su Dios. Ahora bien, existen muchos grupos cristianos, pero entre los primeros fueron los judíos, quienes se convirtieron a la iglesia cristiana y se les conoce como judeocristianos. Los grupos que surgieron desde la época de la aparición de Cristo fue a causa de dos grandes acontecimientos, el Gran Cisma y la Reforma Protestante. El Gran Cisma surgió de la separación entre las iglesias orientales de la iglesia cristiana. El problema en su mayoría fue la negativa al aceptar la autoridad papal como cabeza de la fe y como jefe máximo. Este movimiento recibiría posteriormente el nombre de Reforma Protestante, por su intención inicial de reformar al catolicismo con el fin de retornar a un cristianismo primitivo. En Roma se reconocen la autoridad papal y a los obispos como sucesores de los apóstoles, siendo el Papa la cabeza jerárquica de la Iglesia. Por ello, son los romanos el principal lugar del cristianismo, y es el motivo por el cual son el grupo más numeroso de cristianos y se hacen llamar católicos, apostólicos romanos, en donde católico significa universal y apostólico seguir la fe de Cristo. Más adelante, varios historiadores hablarían sobre el cristianismo y la revelación en Cristo, como por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, quien hizo referencia sobre Jesús, describiéndolo como un hombre sabio al que llamaban el Mesías. Por otro lado, el historiador Tácito expresó que Cristo fue ejecutado en tiempos de Poncio Pilato, y Suetonio, un historiador y biógrafo romano, escribió sobre cómo el emperador Claudio expulsó de Roma a los judíos por creer en Cristo. El cristianismo tiene una ética basada en una antropología realista. En primer lugar, su visión se fundamenta en las acciones del hombre, donde en un momento dado debe seguir sus principios para lograr un fin. Dentro de la visión ética, un punto muy relevante es que todas las acciones conllevan a una consecuencia directa para la vida eterna,
ante el juicio divino y en donde Dios es el único con la autoridad de juzgar al hombre. Por ello el cristianismo ha estudiado ciertas virtudes, tanto humanas como divinas, en donde las divinas son basadas directamente en Dios, encaminadas a la consecución de la vida eterna, y las humanas se refieren a los aspectos terrenales, pero necesarios, como lo es el ejemplo de la honestidad. Sin duda alguna, el cristianismo es una religión muy interesante. Por ello te invito a conocerla y a conocer todo lo relacionado con Cristo.